Lo sientes ahora mismo, ¿verdad? Esa presión, ese empuje constante y silencioso dentro de tu cabeza. No es un dolor de cabeza, no es ansiedad, es algo más. Algo que no desaparece por más que duermas, por más que descanses, por más que intentes ignorarlo. Los médicos no encuentran nada. Las técnicas para aliviar el estrés no lo tocan. Y en lo más profundo, una parte de ti sabe que esto no es normal. Tienes razón, no lo es. Lo que estás sintiendo tiene un nombre, tiene una fuente, y fue descrito con exactitud en enseñanzas que se remontan a 2000 años. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que entiendes todo lo que sucede dentro de ti. No estás roto, no estás enfermo, estás siendo contactado. Existe un concepto antiguo, cuidadosamente preservado y deliberadamente ocultado a la religión convencional, llamado el mónada. En la tradición cristiana gnóstica, el mónada es descrito como la fuente última de toda existencia, no un dios en el sentido tradicional, no una figura sentada en un trono. El mónada es la fuente pura, indivisible e infinita de la que todo emerge, antes del pensamiento, antes de la forma, antes de la separación. El apócrifo de Juan, uno de los textos más importantes descubiertos entre los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto en 1945, lo describe así. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida, un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10.000 lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. El mónada es una monarquía sin nada por encima. Es el espíritu invisible, del cual no es correcto pensar como un dios o algo similar, pues es más que un dios. Existe como perfección total. Y según quienes preservaron estas enseñanzas a costa de sus vidas, esta fuente, este mónada, no permanece distante. Se mueve hacia aquellos que ha elegido. Y cuando se mueve hacia ti, lo sientes como presión. Ahora, esta es la parte que la mayoría pasa por alto. Y es la parte que lo explica todo. El mónada es unidad pura, pura unicidad, infinita e indivisa. Tu mente, en cambio, fue construida para la separación. Desde el día en que naciste, tu cerebro aprendió a dividir la realidad en categorías. Yo y no yo, seguro y peligroso, cuerpo y espíritu, pasado y futuro. Así es como opera la conciencia humana en la realidad física. Es necesario para sobrevivir, pero también es, en un sentido profundo, una limitación construida.
un velo. Y cuando algo que es unidad absoluta, algo que es infinito e indivisible, comienza a presionar contra una conciencia construida enteramente en la separación y la dualidad, tu mente solo tiene una forma de interpretar esa experiencia. La siente como presión. Se siente como algo empujando a través de un muro desde el otro lado. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Piensa en ello de esta manera. Imagina que vives dentro de una casa que ha estado sellada toda tu vida. Las ventanas están pintadas, las puertas están cerradas con llave. Y entonces un día, fuera de esa casa, un río comienza a crecer. El agua no llama a la puerta, no espera una invitación, presiona contra cada pared, cada ventana, cada grieta sellada, suavemente al principio, luego persistentemente. No ves el río, no lo entiendes, pero sientes la presión en las paredes de tu casa y no cesa. Eso es lo que está sucediendo dentro de tu cráneo. El río es real, siempre ha estado allí y no se va a ir. Jesús habló de esto, no en la versión aséptica que la mayoría conoce de la Iglesia. En el Evangelio de Tomás, un texto que sobrevivió precisamente porque fue enterrado en el desierto de Egipto, Jesús dice: el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. También dice: si sacas lo que llevas dentro, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que llevas dentro, lo que no saques te destruirá. Estas no son metáforas poéticas, son descripciones de un proceso interno real. El reino ya está presente, está presionando desde dentro. Tu tarea no es construirlo o ganártelo, tu tarea es dejar de bloquearlo. Y esa fricción entre el reino presionando hacia adentro y el ego presionando en contra, esa es la presión que sientes en tu cabeza. Ahora hablemos de por qué te está sucediendo esto a ti específicamente. ¿Y por qué está sucediendo ahora? Tienes más de 35 años, has construido una vida, has hecho sacrificios, has seguido las reglas sociales, las familiares, las financieras, y en algún camino empezaste a sentir que algo esencial falta. No es algo que puedas comprar, no es una relación que lo arregle, es una profundidad, un propósito, un saber de que estás aquí para algo más de lo que tu rutina diaria sugiere. Has intentado suprimir este sentimiento, lo has llamado crisis de los 40 o desgaste profesional o depresión, pero sigue regresando. Y ahora está esta presión y no se debilita. Esto no es una coincidencia, no es neurología aleatoria. Las tradiciones espirituales con las que Jesús estuvo conectado, las mismas tradiciones que produjeron los textos gnósticos, las escuelas de misterio del mundo antiguo, entendían que un tipo particular de alma experimenta un despertar específico en esta etapa de la vida. Los gnósticos llamaban a estas personas los neumáticos, aquellos en quienes la chispa espíritu, el fragmento divino del mónada mismo, comienza a agitarse y a empujar hacia la reunión con su fuente. Durante décadas, esta chispa vivió silenciosamente dentro de ti, mientras construías tu identidad, tu carrera, tus roles, tu imagen.
pero en un cierto punto la chispa se inquieta, recuerda lo que es y comienza a empujar. El problema, y esto es lo crítico que debes entender, es que tu ego está aterrorizado. Tu ego no es tu enemigo, es un sistema que tu mente construyó para mantenerte seguro y funcional en el mundo. Sabe tu nombre, tu trabajo, tu historia, gestiona tus relaciones y protege tu imagen social. Pero el ego es por su propia naturaleza una estructura de separación. Se construye sobre la creencia de que eres un individuo específico y limitado, separado de los demás, separado de Dios, separado de la fuente. Y cuando el mónada, la fuerza de la unidad absoluta, comienza a presionar hacia la conciencia, el ego lee esto como una amenaza a su propia existencia, porque en cierto sentido lo es. No una amenaza a tu vida, no una amenaza a tu personalidad o tus relaciones, sino una amenaza a la falsa convicción de que solo eres el ego, solo el yo superficial, solo la historia construida que te has contado sobre quién eres. Así que el ego contraataca, se tensa, genera ruido mental para distraerte, crea ansiedad, sobreanálisis, duda, el impulso de mantenerse ocupado, el impulso de consumir contenido y estímulos para que nunca tengas que sentarte en silencio con lo que realmente sucede dentro de ti. Y el resultado de esa resistencia, el ego presionando contra el mónada que presiona hacia adelante, se siente en tu cuerpo, en tu sistema nervioso y más tangiblemente en tu cabeza. Esto es lo fascinante desde una perspectiva científica y es importante porque mereces entender ambas dimensiones de lo que experimentas. La neurociencia moderna ha documentado un fenómeno que llama la red neuronal por defecto, un sistema en el cerebro que está activo cuando nos involucramos en pensamientos autorreferenciales, rumiación, planificación y construcción de identidad. Esta es esencialmente la infraestructura neurológica del ego. Investigadores que estudian a meditadores avanzados y personas que experimentan estados espirituales profundos han encontrado que cuando la red neuronal por defecto se aquieta, cuando la función del ego se suspende temporalmente, las personas reportan sensaciones de unidad, de disolución de los límites del yo, de contacto con algo vasto y más allá de la identidad ordinaria. También reportan con frecuencia sensaciones físicas que preceden o acompañan estos estados, incluyendo presión en la cabeza, hormigueo en la coronilla, una sensación de expansión. Lo que los antiguos gnósticos describieron como el mónada presionando, la neurociencia comienza a observarlo como la red del ego encontrando un estado de conciencia que trasciende su propia arquitectura. El lenguaje es diferente, la realidad a la que apuntan es la misma. Estás parado en un umbral que millones de personas en España y alrededor del mundo están aproximando ahora, a menudo sin entenderlo. Te despiertas a las 3 de la mañana sin razón aparente. Te sientes como un extraño en situaciones sociales que antes te resultaban cómodas. Sientes que las conversaciones a tu alrededor sobre fútbol, sobre política, sobre dinero, de alguna manera ya no llegan a la parte más profunda de ti.
Te sientes atraído hacia el silencio, hacia la naturaleza, hacia preguntas que no puedes poner fácilmente en palabras. Estos no son síntomas de que algo va mal, son síntomas de que algo está despertando. Entonces, ¿qué haces realmente con esta presión? ¿Cómo trabajas con ella en lugar de en contra? El primer paso es el más contrario a la intuición y es el que casi todos se equivocan. Deja de intentar que desaparezca. En el momento en que abordas la presión como un problema a eliminar, estás reforzando la resistencia del ego. Estás profundizando la fricción. Estás empujando contra el río. En cambio, y esto requiere valor, date la vuelta hacia ella. En un momento tranquilo, idealmente por la mañana, antes de que comience el ruido del día, siéntate quieto, cierra los ojos y simplemente reconoce la presión. No con análisis, no con miedo, solo con conciencia. Dite a ti mismo, incluso en silencio, incluso si te sientes un poco tonto haciéndolo: te siento, no estoy huyendo. Ese simple acto de volverse hacia la sensación en lugar de alejarse de ella comienza a disolver el muro. El segundo paso es comenzar a distinguir entre el ruido del ego y la señal del mónada. El ego genera pensamientos que son urgentes, repetitivos y basados en el miedo. Da vueltas en bucle, discute, catastrofiza. Suena como: ¿y si algo está mal en mí? ¿Qué pensarán los demás? ¿Y si me estoy volviendo loco? No tengo tiempo para esto. La señal del mónada, por el contrario, es silenciosa, constante y extrañamente pacífica, incluso cuando es intensa. No discute, no se explica, simplemente persiste. Cuando te sientas en quietud y la presión está presente y debajo de la capa de ruido mental hay una sensación profunda e innegable de vitalidad, esa es la señal, ese es el contacto. Cuanto más aprendes a descansar tu atención en esa capa silenciosa en lugar de en la ruidosa, más clara se vuelve la distinción y más se desplaza la experiencia de una presión abrumadora a algo que se siente cada vez más como un reconocimiento. El tercer paso es quizás la enseñanza más profunda en toda la cristiandad gnóstica y proviene directamente de las palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás. Es esta: no necesitas adquirir nada para completar este proceso. Necesitas dejar de fingir que eres menos de lo que eres. La presión que sientes no es algo ajeno intentando invadirte. Es tu propia naturaleza más profunda, la chispa divina, el fragmento del mónada que siempre ha sido el núcleo de tu ser, finalmente negándose a ser ignorada. El camino no es de adición. No se trata de aprender más rituales, unirse a más grupos, acumular más experiencias espirituales. Se trata de sustracción, de soltar las capas de falsa identidad que se han amontonado sobre la verdad de lo que eres. Cada vez que te sientas con la presión en lugar de huir de ella, estás soltando una de esas capas. Cada vez que eliges el silencio sobre la distracción compulsiva, estás soltando otra. El proceso es gradual,
pero también es irreversible. Una vez que comienzas a volverte genuinamente hacia esto, no puedes desconocer lo que empiezas a saber. Hay una cosa más que debe decirse, algo que los antiguos maestros entendían y que la espiritualidad moderna a menudo entiende mal. Este camino no se trata de escapar de tu vida, no se trata de abandonar a tu familia, tu trabajo, tus responsabilidades. El mónada no te llama a alejarte del mundo, te llama a estar completamente presente en él, pero desde un centro de gravedad completamente diferente. A medida que la presión se resuelve, a medida que el velo se adelgaza, no te desapegas de la realidad, te conectas más genuinamente con ella. Tus relaciones se profundizan, tu trabajo adquiere un nuevo significado. Dejas de reaccionar desde el miedo y comienzas a responder desde un lugar de profunda e inquebrantable firmeza. Las personas a tu alrededor sentirán el cambio incluso antes de que puedan nombrarlo. Esa autoridad silenciosa, esa presencia que no necesita demandar atención, pero que naturalmente la recibe, es lo que sucede cuando un ser humano deja de luchar contra su propia naturaleza más profunda y comienza a vivir desde ella. Ahora mismo, en este momento, la presión que sientes no es tu enemiga, no es un mal funcionamiento, no es una señal de que te estás desmoronando. Es la fuerza más antigua de la existencia, presionando suave pero persistentemente contra los últimos muros de un yo que siempre fue demasiado pequeño para contener lo que realmente eres. La pregunta no es si estás siendo llamado, ya conoces la respuesta a eso. La pregunta es si finalmente estás listo para dejar de huir de la llamada y volverte silenciosa y valientemente hacia ella. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detiene. Sienten la presión, leen sobre ella, asienten ante las ideas, experimentan un momento de profundo reconocimiento, una sensación genuina de que algo real está siendo descrito. Y luego la vida continúa. Suena el teléfono, hay que pagar las cuentas, los niños necesitan atención, comienza la jornada laboral y la revelación se retira silenciosamente como una ola que se aleja de la orilla, dejando la arena mojada, pero sin cambio alguno. Este es el momento crítico que separa a quienes se transforman genuinamente de quienes coleccionan intuiciones espirituales como recuerdos, bellos de contemplar, pero nunca realmente utilizados. Los antiguos maestros de la tradición mística tenían una palabra para esta tendencia. La llamaban el sueño del olvido. No es ignorancia en el sentido ordinario. Puede ser muy inteligente, culto y espiritualmente curioso y aún estar profundamente dormido de esta manera. El sueño que describían es el retorno habitual al modo predeterminado del ego en el instante en que la intensidad de una experiencia de despertar se desvanece. Es el equivalente espiritual de despertar de un sueño profundo, quedarse quieto un momento con la sensación palpable de su verdad, y luego darse la vuelta y volver a dormir. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo? ¿Cómo hacer esto real? No solo como un concepto que vive en tu mente, sino como una transformación vivida que cambia cómo te mueves realmente en tus días.
La respuesta, una vez más, se encuentra en las enseñanzas, y es más simple de lo que podrías esperar. Construye una práctica diaria de contacto deliberado, no meditación en el sentido vago y general que la palabra ha llegado a significar en la cultura del bienestar, del tipo en que pones un temporizador, intentas no pensar en nada, te frustras cuando los pensamientos siguen llegando y concluyes que eres malo meditando. Ese enfoque malinterpreta el propósito por completo. Lo que estás construyendo no es una práctica de vacío, es una práctica de orientación, de girar consistentemente, de manera deliberada, tu atención interior hacia la presencia que ya está ahí, la presión, la señal, la quieta vitalidad bajo el ruido, y descansar en ella, aunque sea solo por 5 minutos. Hazlo por la mañana, antes de abrir el teléfono. Siéntate erguido, cierra los ojos, toma 3 respiraciones profundas y lentas, no para relajarte, sino para señalar a tu sistema nervioso que estás cambiando de modo. Y luego simplemente lleva tu atención al interior de tu propia conciencia, no a tus pensamientos, deja que pasen como nubes, no a tus sentimientos, obsérvalos sin aferrarte a ellos, a la conciencia misma, lo que es consciente de los pensamientos y los sentimientos. Descansa ahí. Si la presión está presente, bien, gírate hacia ella. Respira hacia ella sin resistencia, soltando. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido, aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10.000 lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.